Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P. Hoy estamos aquí nuevamente con Leo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No podía ser de otra manera. Sí. ¿Con quién más vas a estar, no? Te estoy poniendo los cuernos. Yang y Lee, como nos dice el autosubtítulo de YouTube. Hoy tenemos un tema medio místico. Medio mítico. Sí, medio mítico también. Básicamente... Mítico es místico como lo pronuncian en algunas provincias, ¿viste? Sí. El mítico era un tuitero, ¿no? No lo llegué a conocer. Estafado, medio Ponzi. No tengo tanta cultura tuitera. Bueno, básicamente hoy vamos a tocar un poco. Estas son ese tipo de cosas, viste, que se te ocurren en la ducha. Que es como que encontré similitudes entre el mito de Prometeo y Satoshi Nakamoto, ¿no? Es como... Y lo curioso del mito de Prometeo, que ahora lo vamos a contar, hay una de las partes de todo el mito de Prometeo, que es como la más importante, la que todo el mundo se acuerda, que se repite en varias culturas. No únicamente en Prometeo y la cultura griega, hay un montón de esto. Y un poco lo que se trata de mencionar con esto es como la asociación, ¿no? Con la creación y el conocimiento, desafiar a las autoridades. Hay como toda una relación ahí. Y el hecho como de liberar en el buen sentido, ¿no? Y bueno, es un poco lo que se encuentra. Y parece como un patrón. Que bueno, nuevamente se encontró el patrón con Satoshi. Lo cual lo hace más curioso todavía. No sé si es que... No sé. O sea, aunque lo hubiese hecho otro, tal vez se cumpliría igual este patrón. Pero es un poco interesante. Si querés podemos empezar contando el mito. No sé si te parece. Dale, bien. Perfecto. Lo voy a leer. Lo extrajimos de una página web que se llama mitologiagriega.top. O sea que sabemos que estamos en la cima de... En el top El top. Como para obviamente dar la fuente, ¿no?, correspondiente a la persona que se encargó de armar la página y compilarla. Si por alguna razón le llega a llegar que salió en este podcast, le mandamos un saludo. Igual sería muy interesante, ¿no?, que justo el creador de este blog también escuche La Economía P2P. Pero bueno, son cosas que no sabemos si pueden pasar o no. Por ahí sí. Básicamente, esta página, este relato, tiene varias partes. Empieza básicamente con Prometeo poniéndose del lado de Zeus y de los dioses para oponerse a los titanes. Es decir, que hay como una especie, si se quiere, de revolución previa, ¿no? Hay muchos paralelismos que se podrían hacer con cómo surgen quizás los estados modernos, que eso es algo que va a quedar más claro conforme pase el episodio. Pero básicamente arranca de esta manera. Acá dice: las cosas, sin embargo, se agriaron entre Prometeo y Zeus poco después de que Zeus se estableciera como gobernante soberano de todos los dioses y hombres. La causa principal de esto fue el tratamiento tiránico de Zeus a la humanidad, que, a los ojos de Prometeo, merecía un maestro mucho mejor. La brecha entre ambos parece haber comenzado en Mecona, cuando Zeus encargó a Prometeo la tarea de dividir la carne de un gran buey en dos comidas, una para los dioses y otra para los humanos. Siempre amante de estos últimos, Prometeo intentó engañar a Zeus, produciendo una porción de huesos envueltos en grasa y otra consistente en la carne más fina cubierta con las entrañas del buey. Extrañamente, Zeus eligió los huesos cubiertos de grasa, estableciendo así un precedente que permitió a los humanos, a partir de ese día, conservar la carne para ellos y sacrificar solo los huesos a los dioses. Básicamente, tenemos que Prometeo era todo un pillo. Enojado por el truco de Prometeo, Zeus trató de castigar a la humanidad escondiéndoles el don del fuego. Prometeo no lo pensó bien, así que robó el fuego del Olimpo y lo trajo de vuelta a la tierra en una pila de hinojo. En honor a este acto, los atenienses instituyeron una carrera durante la cual los corredores del mismo equipo pasaban entre ellos una antorcha encendida hasta que el último corredor del equipo ganador tenía el privilegio de usarla para encender el fuego de sacrificio en el altar de Atenea en la Acrópolis. Esto, por supuesto, marcó el origen de ambas carreras de relevo y la moderna ceremonia olímpica de la llama. Básicamente, tenemos que la mitología o el mito, el relato mítico en lo que nos cuenta es cómo hay una especie de, si se quiere,
protector, ¿no?, del género humano, que se revela ante la autoridad dándole a las personas la tecnología que necesitan para poder rebelarse. ¿Por qué Zeus le quita el fuego a los hombres? Bueno, porque sabe que sin el fuego los hombres son prácticamente incapaces de defenderse. No podían cocinar, no podían producir herramientas, no podían desarrollar la tecnología. Es decir, era el origen para ellos, por lo menos en la mentalidad clásica, el origen de toda ciencia técnica partía ahí justamente del fuego. Entonces, sacando esa raíz, sacando esa llama, bueno, él lo que podía hacer era controlar o garantizar que la humanidad iba a ser siempre impotente ante la tiranía o el régimen tiránico que él deseara imponer. Básicamente sabemos que los dioses de la antigüedad, los dioses míticos, tienen esta característica como muy humana, ¿no?, que se pueden convertir en tiranos, pueden ser malvados o pueden tener, digamos, emociones humanas en ese sentido. Sí, acá hay varios paralelismos, si se quiere, entre Prometeo y Satoshi. Con lo cual tenemos una lista de paralelismos. El primero es que ambos personajes se pueden asociar con la creación y el conocimiento que permitió un avance, digamos, significativo en la historia de la humanidad. Por ejemplo, Prometeo, cuando se habla de que le da el fuego al hombre, cuando se habla de fuego es lo que decía Leo, es como la representación de la capacidad del hombre para crear, inventar y progresar, básicamente. O sea, te está dando como una herramienta, ¿no?, si se quiere. Pero es como algo más profundo que simplemente una herramienta. Es como un cambio más profundo lo que te está permitiendo. Y eso es exactamente lo que hizo Satoshi con el protocolo de Bitcoin. Él no simplemente te dio el protocolo, si se quiere, o nos dio el protocolo de Bitcoin, white paper, sino que ese mismo protocolo conlleva en sí mismo un cambio mucho más grande, un cambio estructural, al igual que el conocimiento, el fuego, ¿no?, la capacidad de inventar, progresar en Prometeo. Esto es interesante. A su vez, podemos encontrar que ambos desafiaron a las autoridades, claramente. Prometeo desobedeció a los dioses, o sea, hizo justamente lo que no quería que hagan. Y Satoshi Nakamoto desafió a las autoridades, ¿no?, al establishment financiero, a los bancos centrales, a los bancos comerciales, creando un nuevo sistema sin intermediarios y descentralizado. Acá hay un paralelismo fuerte también, porque no sé si querés comentar un poco, Leo, pero sí, básicamente hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de este mito, que es que hay una cosa que por lo menos no se menciona, al menos no en esta versión, no dice cuánto tiempo estuvieron los hombres sin el fuego, sin acceso al fuego. Capaz que fue un tiempo relativamente corto, capaz que fueron años o quizás cientos de años. O sea, eso es algo que el mito no menciona. Pero hay algo que sí nos deja en claro. Antes de, digamos, la intromisión, si se quiere, de Zeus, los hombres sí tenían fuego. Porque no es que Prometeo, digamos, aparece con el fuego y se los da a los hombres que ahí conocen lo que es el fuego, sino que recupera el fuego, o sea, recupera algo que la humanidad ya tenía. Esto es muy interesante porque si nosotros hacemos el paralelismo con la aparición del dinero fiat por contraposición a el dinero bueno, digamos, la moneda sana, bueno, justamente la humanidad durante la gran mayoría de su historia tuvo moneda sana, o por lo menos intentó tener moneda sana. O sea, era muy difícil para un gobierno, para un gobernante, incluso para un tirano, falsificar moneda o falsificar, digamos, o tratar de simular que tenía mayor poder adquisitivo que el que tenía. Que lo lograban, sí, seguro, hacían un montón de trucos. Básicamente mezclaban metales, limaban monedas, pero esto no significa que no fuera simplemente una cuestión de tocar un botón e imprimir. Bueno, justamente con el dinero fiat, cuando se quita esa capacidad de tener moneda buena, bueno, el ser humano, el hombre, queda a merced, digamos, de las decisiones económicas que toman los bancos centrales, que toman los gobiernos, que suelen ser prácticamente universalmente aplicadas para dañar los incentivos económicos de la sociedad. Y justamente lo que viene a hacer Satoshi Nakamoto es a recuperar esa buena moneda, dándole una nueva técnica, una nueva tecnología, una nueva ciencia que les permite esta vez, de una vez y por todas, liberarse de la posibilidad de que alguien pueda
hacer trucos. ¿Por qué? Básicamente por las propiedades que ya comentamos que tiene Bitcoin y particularmente Bitcoin Cash, que es escalable, que no puede ser modificado, que no se pueden crear unidades falsas, es decir, nadie te puede pagar con Bitcoin Cash que sea falsificado, o sea, nadie te puede engañar en ese sentido. Y creando un sistema de incentivos que proteja a esa inventiva, o sea, que no simplemente dependa de la buena voluntad, sino que incluso sea resistente en un ambiente que es hostil, que justamente es la verdadera invención de Bitcoin. Ese es el paralelismo que yo quería hacer con respecto de los dos. Sí. Inclusive es que es eso, el paralelismo lo que cambia es como el contexto histórico cambia. Y inclusive uno si lo piensa, la CBDC le da a la autoridad casi el poder de ser Dios sobre tu moneda. O sea, hay algo que no van a poder hacer con tu dinero si usas una CBDC que ellos controlan. No, absolutamente no. Van a poder hacer lo que quieran y cuando quieran. O sea, es el poder absoluto que corrompe absolutamente, ¿no? Pero es prácticamente poder ser un Dios sin serlo, ¿no? O sea, ser un Dios sobre otro. Es un poco a lo que vamos con la CBDC. Entonces, por otro lado podemos encontrar que ambas, ¿no? Prometeo y Satoshi son anónimos. O sea, no es una persona, no, por lo menos de carne y hueso, que sabéis quién es la cara, que no existe, es casi un mito. Ambos son anónimos y misteriosos, ¿no? Prometeo es un personaje mitológico con muchas interpretaciones y aparece en distintas culturas. Y a su vez Satoshi Nakamoto también es un personaje anónimo, ¿no? No se sabe si es una persona o un grupo de personas o es Prometeo nuevamente con otro nombre. No lo sabemos, pero Prometeo Nakamoto. Suena como protocolo. Sí. Y o sea, ambos personajes tienen también este paralelismo. Ambos son anónimos, ¿no? Y misteriosos porque no se sabe. Sí, aparte una de las cosas que me parece interesante es que, por ejemplo, el nombre ya Prometeo te dice, si uno busca la raíz de la palabra Prometeo en griego antiguo, se llama previsión o prospección. O sea, como esta idea de hacer algo antes de que ocurra, básicamente. O sea, que quizás el nombre en sí, digamos, sea la historia de Prometeo sea simplemente la personificación, ¿no? O que se baja una idea hacia una persona, pero simplemente para esto de transmitir un mensaje, ¿no? Como probablemente hayan sido la mayoría de los mitos de la antigüedad. Pero sí es interesante. Estaba buscando ahora justamente para ver si la palabra protocolo tiene algún sentido o tiene alguna relación con la palabra. Estoy casi seguro de que sí, pero quería confirmarlo chequeando la etimología. Bueno, mientras tanto vamos avanzando con el próximo punto. Y es que, si quiere, ambos personajes generaron controversia y oposición, ¿no? A Prometeo lo castigaron por su desobediencia. Sí, y cómo lo castigaron aparte, eso fue lo más... Sí. Lo más no sabemos cómo lo castigaron a Satoshi tampoco. Si fue castigado, a ver, podemos sospechar que fue castigado. Ponele que no, porque es verdad, no hay pruebas fehacientes. Uno puede simplemente decir, tenés un historial de que a ciertas personas cuando pueden las castigan. Caso típico de eGold, caso típico de Liberty Reserve y un montón de casos, digamos, de intentos previos a justamente bajar el fuego. O sea, el que quería, en el mundo fiat, ¿no? El que quería acercarse al fuego, el que quería acercarse a la buena moneda, era como que le pegaban un cachetazo en la mano, ¿no? Le pegaban así un soplamoco y decían, no toques. Y obviamente hacían de ellos un ejemplo, como básicamente dándoles penas de cárceles altísimas que no se le ocurrirían, pero digamos, o sea, otro ejemplo, por ejemplo, es el de Ross Ulbricht, que para quienes no lo saben fue el creador de un marketplace en la Deep Web y Silk Road, donde está bien, uno puede tener sus opiniones respecto a las cosas que allí se vendían, pero digamos no se permitía nada que fuera violento ni que atentara contra la vida de otras personas. Sin embargo, les dieron, creo que como
no sé, 2 cadenas perpetuas y 17 sí, 2 cadenas años. perpetuas, Una locura. Una cosa así, sí. O 2 cadenas perpetuas más 90 años, o sea, sin posibilidad de libertad condicional, con lo cual su única posibilidad de salida es todos por crímenes no violentos. Y aclaremos que los vendedores que estaban todos ahí en ese sitio recibieron, creo que el que más recibió fue algo de 15 o 20 años de cárcel. Sí, sí. Y él no vendía absolutamente nada. El Chapo recibió menos que Ross. Bueno, exactamente, o sea, ahí ya tenés un ejemplo. Básicamente es como que cuando cuando vos haces algo que es demasiado bueno, quizás bueno en el sentido de que beneficia a la humanidad, ¿no? O que por lo menos demuestra que tenés una tecnología que potencialmente puede beneficiar a muchas personas. Bueno, cuando toca los intereses incorrectos, podés llegar a recibir algún tipo de represalia. Entonces, si bien no tenemos, digamos, la prueba fehaciente de que a Satoshi Nakamoto le pasó algo fuera de simplemente dedicarse a otros proyectos, como él mismo dijo, bueno, quizás podemos sospechar, ¿no? Pero tenemos el precedente y el post-cedente, porque sabemos qué pasó después con otros casos similares. De hecho, creo que Ross Ulbricht aceptaba Bitcoin, o se aceptaba Bitcoin, era la moneda que se utilizaba, por eso también se convirtió en ese momento como en la moneda preferida por los traficantes de sustancias, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no quiere decir holdeaban, que... ¿no? Nada más. Claro, exacto, o sea, solo la tenía. Solo la holdeaban. Solo la holdeaban, no la utilizaban para hacer intercambio, era como... Sí. Ya decías que tenías BTC y te daban la mercadería sin nada a cambio. Básicamente, bueno, lo que sabemos que pasó después es una infiltración. O sea, si bien quizás no atacaron directamente a Satoshi Nakamoto, se encargaron de que ese fuego que él nos había dado, ese protocolo, fuera lo más inútil y lo más inocuo posible. Obviamente hubo un grupo de personas y una comunidad que se encargó de preservar esa tecnología. Pero lo que la inmensa mayoría de las personas creen hoy que es el fuego, es prácticamente una risa para cualquiera que lo vea desde afuera y que analice seriamente la capacidad de daño que tenga con ese poderoso, con ese Zeus que nos gobierna como tirano. Entonces, seamos coherentes, ¿no? O sea, si vamos a decir, ok, nosotros tenemos el fuego, veamos cuánto daño le puede causar, ¿no? O cuánto molestia le puede generar al que nos gobierna. Sí. O sea, Satoshi, de alguna forma se cree también fue castigado, aunque sea por medio de las críticas desde las autoridades financieras establecidas, fue también criticado. Y al mismo tiempo ambos ambos trascendieron, ¿no? De alguna forma. Bueno, Satoshi tiene menos tiempo que Prometeo, pero si el cometido del efectivo electrónico de persona a persona funciona, ¿no? Se logra adoptar, va a trascender, claramente va a trascender a lo largo del tiempo, va a influir en culturas y en las sociedades que lo adoptan. Entonces, Prometeo, si quiere, sigue siendo un personaje importante de la mitología griega, y Satoshi Nakamoto es actualmente considerado como el creador de una tecnología significativamente transformadora en el mundo financiero. Entonces, yo creo que hay algo interesante, que si se quiere no es un paralelismo, pero al mismo tiempo es algo que... O sea, cuando Prometeo nos dio el fuego, yo creo que él lo que esperaba no era que lo dejemos de forma decorativa, sino que lo usemos, ¿no? Es un poco la idea, sino para que te lo va a dar. Eso para que es lo tengas una buena, adorno. claro, exactamente. O sea, si vos tenés, ¿no? Una tecnología que te permite desarrollarte como civilización, si no lo usás, va a estar Prometeo diciendo, che, me encadena. Porque esto no lo dijimos. El mito básicamente lo que cuenta también después es que a Prometeo Zeus lo encadena, lo deja atado mientras un águila le come las entrañas. O sea, básicamente Prometeo sufriendo todo eso, ¿no? Para que los tipos se queden admirados con el color, ¿viste? Para que holdeen el fuego. Para que holdeen el fuego, exactamente. Que no lo usen, no sé, para alimentar maquinaria, para construir armamento, para, no sé, desarrollar, por ejemplo, distintos tipos de metales, ¿no? Que también inicialmente fueron necesarios para avanzar como civilización. O sea que
descubrir, por ejemplo, que se podían combinar o mezclar metales. Sí, La famosa época de la edad del bronce, ¿no? Entonces, para todo esto, digamos, necesitas el fuego. Si vos no usabas el fuego para eso, era como... O para cocinar, por ejemplo, está bien. Vos ponele que podés comer carne cruda, ¿no? Pero si la cocinás tenés muchas menos chances de morirte. Sí, Entonces, sobre todo en esa época, porque de última hoy la carne te puede llegar más limpia la carnicería, pero en esa época no creo claro. que... Salvo o te la comías fresca o estabas más complicado. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasa hoy en día, por ejemplo, con Bitcoin? Con lo que la gente conoce como Bitcoin, digamos, BTC, ¿no? Que la gente es como si lo pusiera en una especie de pedestal, compra sus monedas, sus satoshis, como dicen ellos, los dejan en un exchange, encima lo dejan en un exchange, y los miran. O sea, miran cómo se mueve el numerito del precio para ver si ganaron o no dinero fiat. Y es como que si Satoshi lo estuviera mirando, ese Prometeo moderno diría, che, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están haciendo transacciones en la cadena de bloque? ¿Por qué no lo están aceptando como medio de pago? ¿Por qué no están tratando de que esto reemplace el dinero fiat en vez de usar las tarjetas de crédito precargadas con Satoshi, por ejemplo? Entonces, uno se pregunta, ¿no? Si esto tiene sentido. Me parece más que válido el paralelismo que traían. O sea, hay un montón de similitudes en la historia. Creo que esta es una de las más significativas, porque justamente ya no depende de Prometeo, ya no depende de Satoshi, cómo la gente usa Bitcoin, cómo la gente usa el fuego, sino que depende exacto. justamente Prometeo de no nosotros. se quedó para instruirte cómo usar el fuego, para qué usarlo, para qué no, Él te dio la herramienta. Después sos vos, negro, el que tenés que activar. Yo creo que es un poco lo que Satoshi nos da, ¿no? Satoshi encima se va, o sea, no lo expulsan ni nada, simplemente desaparece. Lo cual lo vuelve más mágico todavía todo. Claro. Al margen de eso, vos sabés que me estoy dando cuenta de que si alguien escucha este podcast, hace poco nos dijeron que éramos como miembros de una secta. Sí. O sea, bienvenidos. No escucharon nunca Dole Boy, pero somos una secta, ¿viste? Y ahora estamos como idealizando esta figura de Satoshi. No, muchachos, a ver, no estamos idealizando nada. Simplemente decimos lo que decimos siempre, que Satoshi era un humano, probablemente tuvo errores, pero lo fundamental acertó. O sea, tampoco seamos... Sí. O sea, que hagamos un paralelismo. Obvio. Pero bueno, evidentemente esto como va a ser va a ayudar al sesgo de confirmación de que la gente que apoya el efectivo electrónico de persona a persona, bueno, son todos unos sectarios, aparentemente. ¿Qué sectario, che? Quiere usar el efectivo electrónico de persona a persona. Claro, quiere usar Bitcoin. Che, qué sectario. Sos sectario, ¿eh? Es como Satoshi el insulto nuevo. Antes era, sos un criminal, ahora es, sos un sectario. Sí, pero Satoshi lo decía en su momento. ¿Querés usarlo? Sos sectario. Sí, exacto. Está en el white paper, abajo de todo, no sé si lo vieron. En tinta blanca está. Y esto es para una secta, decía. Sí. En la sección 7 bis. Así que bueno, la verdad que fue un episodio más cortito. Venimos últimamente tratando de hacer episodios un poco más cortos, más concisos, yendo un poco más al grano. También estamos viendo la forma de poder traer video. Les comentamos porque, bueno, es algo que probablemente sabemos que nos han pedido. Así que estamos trabajando en eso. Hombres trabajando. ¿Viste? Tipo el cartel de obra de construcción. Personas trabajando. Sí. Que nadie se ofenda. Sí, por las dudas, ¿viste? Sí, la idea también es como mejorar un poco la interacción, o por lo menos la percepción, que las personas que por ahí no se sientan tan atraídas al género podcast, que por alguna razón, cuando es el mismo contenido, pero ve a las personas que están hablando, ya sí le gusta y lo consume, bueno, genial. Lo tenemos que competir contra TikTok, o sea, no nos queda otra. Sí, se vienen ahora en modo... Cada episodio se va a particionar en 100 partes de 2.6 segundos cada uno. Exactamente. Así que bueno, gente, ya saben que si les gustó el episodio, nos pueden seguir. Tenemos otros episodios hablando de estos temas. A nosotros nos interesa mucho compartir y seguir exponiendo los beneficios que puede llegar a tener una tecnología como lo es Bitcoin en el mundo moderno, y para eso es que dedicamos este tiempo en armar y planificar estos podcasts. Nos pueden seguir en YouTube, Spotify, Anchor, Odyssey, Telegram, Twitter, Instagram y creo que no me olvido nada, y Google Podcast. Exactamente, sí. Y obviamente también en su aplicación de podcast favorito. Y Podcast, obviamente, siempre presente Podcast,
la aplicación para escuchar podcast que funciona utilizando Bitcoin Cash. Así que bueno, después obviamente nos pueden mandar sus mensajes o dejar sus comentarios. Si quieren sumarse a la comunidad argentina de Bitcoin Cash, es BCH Argentina en Telegram, o buscan Bitcoin Cash Argentina, seguramente ya en el buscador les va a salir. Ya somos más de 600 personas que estamos constantemente intentando utilizar el efectivo electrónico, y lo logramos. Así que estamos cumpliendo con ese sueño de Prometeo, utilizar la tecnología que nos fue legada, en este caso por Satoshi Nakamoto. Así que bueno, chicos, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a todos los oyentes presentes. Gracias a vos, querido. Así que bueno, hasta luego. Chau, chau.